En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Una vez más es una alegría estar con cada uno de ustedes en sus hogares hasta el momento que podamos vernos. Espero que sea pronto, que podamos por lo menos por grupos empezar a reunirnos en el templo o allá en la casa del Señor, en lo que hemos tenido para dedicarlo al Señor, para que podamos pasar más tiempo de comunión. Pero esperamos que el Señor acelere el tiempo para que podamos estar juntos. Mientras que ese día llega, un saludo muy cariñoso en el nombre de Jesús, de todos mis hermanos en el ministerio, de todos los pastores, de los ancianos, de los líderes de los diferentes ministerios del tabernáculo y también de los pastores que están bajo nuestra cobertura en otras ciudades del país. A todos ellos un saludo muy cariñoso también en el nombre de Jesús. El tema que me llama, que le he puesto a este mensaje es amor y santidad. Y voy a explicar por qué amor y santidad en el desarrollo del mensaje. Espero que podamos continuar el estudio con un sentido de urgencia. El estudio que estamos teniendo del libro de Efesios no es simplemente, repito, por cumplir con un sermón dominical, o mejor, del primer día de la semana, del día del Señor. No es por cumplir, es porque hay una urgencia de entender el mensaje que Dios nos da para poder entender quiénes somos y cómo vamos a enfrentar las cosas que se avecinan. Los días que vienen son difíciles y espero que lo tomemos con la seriedad. Esta enseñanza que estoy haciendo, esta exposición del libro de Efesios, es muy valiosa realmente y espero que ustedes lo entiendan y que lo asimilen en su corazón. He oído decir que hay personas que dicen, yo escucho al pastor en el primer culto, pero después cuando él termina, enseguida me cambio, me mudo a otro canal porque me gusta escuchar a fulano. Y después de que termina ese, pues entonces escucho a otro y a otro y a otro y a otro, porque realmente lo que tengo una variedad y eso sí que ha sido edificante. Y está bien, a los que sientan hacerlo, háganlo. Sin embargo, yo no he oído decir que haya personas que después de la enseñanza que doy el primer día de la semana, se sienten con su familia a meditar en el mensaje para ver qué han aprendido y qué deben aplicar en sus vidas. Eso no lo he escuchado. Seguro que hay muchos que lo hacen y permite el Señor que no sean muchos sino todos los que lo hacen. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo, que ustedes cuando escuchen este mensaje no simplemente lo escucharon y tal vez apagaron el televisor o tal vez se cambiaron a otro canal o simplemente se fueron a otra cosa y se olvidaron de lo que pasó. Algunos muy poquiticos me escriben diciendo, pastor, su palabra me edificó y está bien, gracias por lo que lo hacen. Ahora, no solamente que les haya edificado, sino que realmente haya quedado encarnada en sus corazones para que podamos seguir adelante. Digo que los días que nos vienen, que se vienen sobre nosotros son bastante fuertes. No volveremos, lo he dicho, no volveremos a la normalidad que estamos acostumbrados. El nuevo orden mundial se proyecta. Déjame decirle que el nuevo orden mundial, quiero leer algunas cositas pequeñas, no para asustarlos, pero para decirles lo que viene. Escúcheme, viene, abran los oídos y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia del Tabernáculo de la Fe en esta mañana. Escuche, se proyecta en el nuevo orden mundial lo que se llama un nuevo contrato social que determinará la forma de vida que tendrá que adoptar todos los habitantes de este planeta. Quiéralo o no lo quiera, tenemos que entrar en un nuevo contrato social. Esa es la imposición que viene navegando. Esto incluye ese nuevo contrato social.
Incluye algunas cosas que ya las hemos estado viendo en la prensa, en las noticias, en la declaración del Papa, en lo que pasó en los Estados Unidos. Si es que los colegios electorales confirman a Biden y la Corte Suprema lo confirma, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque ellos son los que tienen que determinar, no son los medios noticiosos, los noticieros, CNN, Fox, etcétera, los que determinan quién es el presidente, porque ellos ya lo dieron por sentado que Biden es el presidente y tal vez es el presidente, no sé, pero hay que esperar la decisión, la investigación que están haciendo los colegios electorales en cada estado, en cada área en los Estados Unidos, y luego si hay demandas en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, saber dónde va a terminar. Pero supongamos que Biden sube al poder. Realmente viene un nuevo concepto de familia, escúcheme, un nuevo concepto de familia que incluye la ideología de género, el matrimonio igualitario, la revolución sexual, en la cual los niños serán educados para ser parte de esa revolución sexual. Niños desde 2, 3 años, en kinder o en pre-kinder ya se les empezará a enseñar cómo tener relaciones sexuales o cómo la belleza del sexo y cómo usar el sexo en el camino desde la infancia. Realmente eso es lo que se proyecta. En segundo lugar, se proyecta reducir la población mundial al máximo. Por eso el aborto se está buscando como una ley que se establezca en todos los países. El matrimonio entre personas del mismo sexo, porque ellos no se pueden reproducir. Entonces, por eso así va decreciendo la población en la Tierra, la humanidad en este globo. La eutanasia, para poder ir eliminando a los que ya pasan los 60 años, demás, ya que están haciendo, ya terminaron su jornada, váyanse, y entonces aplican la eutanasia. ¿De qué maneras? Habrá muchas formas que lo irán aplicando vez tras vez. El uso de anticonceptivos que se van desarrollando y se van a repartir en las escuelas gratis, será parte y le enseñará a los jóvenes cómo usar el anticonceptivo, a los jóvenes y a las señoritas, para poder desarrollar la revolución sexual. Al final, eliminar lo que consideren maleza en la humanidad. Y sabe que es una de las cosas que consideran el nuevo orden mundial, en ese nuevo contrato social, que es lo que consideran maleza principalmente en la raza humana, el cristianismo. Así que los días que vienen son fuertes. Por otro lado, hay un nuevo concepto de democracia. Es la cúpula la que determinará las leyes que gobernarán los habitantes de la tierra, no el pueblo. Utilizarán los medios masivos de comunicación, como ya mencioné, que ha pasado en Estados Unidos en estos días anteriores, y las redes para comunicar las decisiones de esa cúpula que determina. La democracia, como la hemos conocido, desaparecerá. Mi hermano César Vidal nos ha hablado mucho en este tiempo y ha escrito un libro que tiene que ver con esos temas. Un nuevo concepto de nación vendrá, donde se eliminará la soberanía de las naciones y las fronteras de los países serán abiertas para el que quiera ir de un lugar a otro. Será algo así como una aldea global, la tierra. Por ejemplo, en este momento, no sé cómo estará a esta hora, hace unas pocas horas que oí lo que está pasando allá en las Islas Canarias, en España, donde 1000 personas están viniendo por botes y por medios para poder posesionarse de las Islas Canarias, y los habitantes de las Islas Canarias están cansados, no saben qué hacer, y se percibe que antes de terminar el año llegarán más de 50,000 personas para posesionarse de ese lugar, y no hay ninguna ley que pueda esgrimirse para sacarlo, porque ya es una decisión que va avanzando. A veces pienso, ¿qué pasaría si el señor Maduro decide que se venga 1 millón de venezolanos para Colombia y los manda y no les pueden cerrar la frontera? Tienen que dejarlos pasar y vienen y nos invaden todo, con enfermedades, con todo lo que tenga, con todos sus vicios. En fin, ese es el nuevo concepto de nación que se proyecta. También un nuevo concepto de la vida, eliminar la dignidad de la vida humana, que tiene como principio haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y enfatizar que tan solo somos animales evolucionados,
entonces no se respetará la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Eso irá desapareciendo gradualmente. Un nuevo concepto de fe, establecer una sola religión mundial y hacer desaparecer las otras. La intención principal, como ya lo dije, lo repito otra vez y muchas veces me han oído decirlo, es hacer del cristianismo un archivo histórico, eliminando así el nombre de Cristo y todas sus enseñanzas, eliminando la Biblia, etcétera, etcétera. Un nuevo concepto de economía también vendrá, que tiene que ver con comienza con eliminar la propiedad privada. Todo le pertenece a todos por igual. Su casa no es tuya, le pertenece al pueblo. Y si mañana alguien quiere venir a tu casa, tienes que recibirlo porque él es dueño de la casa, porque no habrá propiedad privada. Un nuevo concepto de educación. Nuestros hijos y demás generaciones serán considerados propiedad del Estado, no herencia del Señor. Y no quiero seguir hablando más para no ponerlos en problemas. Solamente sí quiero advertirles que los días que vienen son muy difíciles y no podemos tener tranquilidad. Tenemos que recibir esa enseñanza, precisamente es para prepararlos para lo que viene, para que tengamos la certeza y la seguridad de que Dios vive, nuestra majestad existe. Y déjeme decir una cosa que yo profetizo en este momento: el nuevo orden mundial fracasará. Tendrá su tiempo de evolución, de desarrollo. ¿Saben cómo sé que fracasará? Léanse Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 y verá la gran ramera que está considerada ahí en ese nuevo orden social, en ese orden mundial y en ese nuevo contrato social que se proyecta. Al final desaparecerá. Pero para llegar allá hay que pasar por momentos de prueba y de tribulación. Yo quisiera, hermanos, cuando digo esto, como lo he mencionado, no es por asustarlos, es simplemente para prevenirlos de lo que viene, y por eso estudiar la Biblia tiene que ser con mucha seriedad, porque es el mensaje que Dios nos dio para los momentos que vivimos, en cualquier época de la tierra, y mucho más hoy cuando vemos que el día se acerca, las tinieblas comienzan a rodear la tierra hasta que la tierra esté llena de tinieblas. Pero sobre nosotros, como dice Isaías 60, brillará la luz del Señor. Así que quiero que le demos gracias al Señor. Oremos por un momento. Señor Jesús, quiero darte gracias por esta palabra que tú nos tienes preparada en la Carta Universal de los Efesios, Señor. No es un simple estudio bíblico, Señor. Es un estudio bíblico que tiene que ver con algo especial que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor mío. Prepara el corazón de mis hermanos, la mente de mis hermanos, y que cada uno tome con la seriedad que se debe tener cuando estamos frente a tu palabra. No es la palabra del pastor, no es la palabra de una ideología, es tu palabra la que yo quiero presentar delante en la presencia de mis hermanos, y que ellos puedan ser conscientes de lo que se proyecta en el futuro y de cómo debemos entonces prepararnos para enfrentar ese día. A ti sea la gloria, Señor. Te pido sabiduría, te pido entendimiento para mis hermanos que van a recibir ese mensaje, pero principalmente para mí, que tengo que prepararlo para emitirlo, para compartirlo con tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi condición, o mejor, haciendo un resumen del domingo, del fin de semana anterior, del Día del Señor anterior, hace 8 días, hablé de la condición como persona que cada uno tenemos como individuos, y mencioné el capítulo 2 del 1 al 10, mencioné por ejemplo el caso de que nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, que ahora opera en los hijos, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros como individuos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y estábamos realmente bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás. Hablamos de eso
para introducir nuestro tema hace 8 días, y terminamos con las obras sin terminar. ¿Se acuerdan? Las obras de Miguel Ángel allá en Florencia, que para sacar la figura que estaba en la piedra, en el mármol, tenía un cincel y un martillo, y ustedes han utilizado esa forma porque nosotros somos una obra sin terminar. Dios empezó a transformarnos a la imagen de Jesucristo, pero no ha terminado todavía, y Dios entonces usa el cincel y el martillo, es decir, usa las pruebas para que nosotros podamos crecer. Pero no solamente los llevé en la imaginación a la Capilla Sistina, allá en el Vaticano, y les hablé de la bóveda que hay en ese lugar, de los frescos que hay en la bóveda de la Capilla Sistina, de cómo allí no se usa el cincel y el martillo, sino el pincel y la brocha y la tinta para ir embelleciendo la obra que se presenta en ese lugar. Y eso todo tiene que ver con la persona en forma individual. Ahora, lo que hoy vamos a hacer, vamos a hablar en otra dimensión que tiene que ver con eso, pero que es lo colectivo, lo que es la iglesia. Ya no como individuo simplemente, sino como comunidad cristiana, como comunidad del tabernáculo de la fe. ¿Cómo encontró Dios al tabernáculo de la fe? Cada uno de nosotros somos parte del tabernáculo, pero aquí hay una figura diferente. ¿Cómo nos encontró? ¿Cómo somos ahora que se proyecta el Señor con nosotros también? Por eso quisiera invitarles a leer el capítulo 2, del verso 11 al 22 de Efesios, que a la letra dice así: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, éramos llamados la incircuncisión por los judíos. Es decir, la circuncisión era la señal que tenían ellos como pueblo de Dios. Y ese será un tema que tocaremos en otra oportunidad. Sigue diciendo ese pasaje. En aquel tiempo, verso 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y el verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en ceremonias, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz mató las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermosa parte que nos corresponde ahora, ya no como individuos, sino como iglesia. Es decir, cómo Dios formó la iglesia que Él redimió con su sangre. Es una radiografía de nuestra historia como comunidad del tabernáculo de la fe, o iglesia tabernáculo de la fe, como la quiera llamar, pero es una radiografía nuestra, de cada comunidad, en la misma radiografía. Todos estamos aquí enmarcados en esos versículos del 11 al 22 del capítulo 2 de Efesios. Veamos nuestra condición como estábamos antes. Voy a volver a leer con calma el verso 11 y 12. Por tanto, aquí hay una situación muy hermosa
que vamos a repasar más adelante. Recuerda esa frase: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, es decir, los que no eran judíos, en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo, dice el verso 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes de llegar a Cristo y de formar el tabernáculo de la fe. Era nuestra condición como iglesia, para hacernos su pueblo, su familia, bendecidos, escogidos, predestinados y herederos. Tuvo que pasar muchas cosas que encontramos en este pasaje. Pero vuelvo y enfatizo el verso 11, por tanto acordaos. La palabra por tanto aquí, es decir, tiene que ver con lo que dice del verso 1 al verso 10 del capítulo 2. No es ajeno, no es un episodio aparte, no es punto aparte, es punto seguido. Por tanto, por lo que les dije hace 8 días, acuérdense de que en otro tiempo vosotros, es decir, nosotros los del tabernáculo de la fe, ¿cómo éramos? ¿Cómo nos halló Dios a nosotros? Y voy a tomar un ejemplo porque aquí tiene que ver con eso. Judíos y gentiles, judíos y gentiles. Por eso circuncisión y incircuncisión, judíos y gentiles. Judíos la circuncisión y gentiles la incircuncisión. Es decir, los que no éramos de la raza judía, de la raza de Israel, en la carne directamente. Dice la Escritura que Dios, ¿cómo halló Dios a Abraham para formar la nación de Israel? ¿Cómo lo halló cuando lo llamó? Lo encontró sin Dios, sin esperanza, sin futuro, y luego adorador de dioses paganos. Eso era Abraham cuando Dios lo llamó, o Abraham, como Dios después le puso el nombre, lo cambió de Abraham a Abraham, que tiene otro significado que no es su tema ahora. Pero, ¿cómo lo halló? Así, sin Dios, sin esperanza, sin propósito en la vida, solamente buscando los dioses a ver qué le ayudara a pasar las amarguras o las dificultades en este mundo. Pero en esa condición que lo encontró, lo llamó, y entonces al llamarlo le dio una promesa para hacer de su descendencia un pueblo. E hizo de ellos una nación santa, hizo pacto con ellos, les dio esperanza. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, que ya lo he leído otras veces, pero es bueno repasarlo para que no se nos olvide. Dice en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio lo siguiente. ¿Quién eran ellos? Aquí está la descendencia de ellos. Dice el verso 6 de ese capítulo 7 de Deuteronomio. Vayan con sus Biblias que me acompañan. Dice, porque tú eres pueblo santo, le dice Dios a Israel. A esos que encontró sin Dios, sin esperanza, de dioses paganos, etcétera, así en esa condición. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, escuche, escogido, para hacerles un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Yo les dije que el nombre del mensaje es amor y santidad. Aquí en el versículo anterior nos dice que lo escogió para ser un pueblo santo, y dice que los escogió por amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de Egipto, de la mano del faraón. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. A Israel le mostró con toda la liberación que hizo al sacarlo de Egipto, le mostró su poder majestuoso. Ellos vieron la majestad de Dios que los sacó de esa esclavitud, de ese tiempo que tenía. Era impresionante. Hace poco
me senté con mi esposa para descubrir en YouTube, de alguna manera logré descubrir los 10 mandamientos, la película que en 1956, si no me equivoco, yo tenía 16 años. En ese tiempo, cuando se estrenó en Ibagué, yo fui a verla, me fascinó, pero no entendí mucho, pero ahora la vuelvo a ver y empiezo a ver todas las cosas que se llevan a la pantalla en ese momento, que está muy ajustada a la Sagrada Escritura. Realmente es una película, pero la historia no es una película, fue una realidad simplemente que se llevó a la pantalla. ¿Cómo halló entonces Dios a la iglesia? Escúcheme ahora, ¿cómo halló a Israel o a Abraham? Ahora, ¿cómo nos halló a cada uno de nosotros antes de ser parte de la iglesia? Nos halló, en primer lugar, dice el texto que estamos leyendo en el capítulo, volvamos al libro de Efesios, nos encontró en aquel tiempo, dice el verso 12, estabais sin Cristo. ¿Y qué quiere decir estaba sin Cristo? Estábamos sin vida, escúcheme, porque donde está Cristo hay vida, donde no está Cristo no hay vida. Es decir, éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos como cadáveres que andábamos en la tierra. Terminábamos nuestra jornada y pensábamos, no había la proyección de la vida, sino muerte en el infierno. Era lo que nosotros nos esperaba. Sin Cristo, dice la palabra del Señor. Y luego dice, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, alienados de su pueblo. No pertenecíamos al pueblo de Dios, a la ciudadanía de Dios, ¿sí? Ajenos a los pactos de la promesa. Dice sin esperanza, y luego dice sin Dios. No teníamos nada de eso en nuestra vida. Éramos sin Dios en el mundo, dice, solamente adorábamos dioses paganos. Cuando yo tuve el encuentro con el Señor, yo iba a la iglesia mayoritaria en la nación para adorar, para buscar cómo se adoraba a la Virgen, a San Cayetano y tantos santos que hay ahí, que ya se me olvidaron los nombres de todos. Yo adoraba dioses paganos nada más. Y así está el pueblo colombiano. Tal vez muchos de ustedes nunca adoraron a esos dioses porque no fueron católicos practicantes. Pero si fueron católicos practicantes, tenían que adorar todos esos dioses. Y tenía mucho para escoger a quién servían. Así nos halló Dios. Recuerde, alienados de su pueblo. No éramos pueblo de Dios, ajenos a los pactos de Dios. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así nos encontró el Señor. Así me encontró a mí, así te encontró a ti también. Y luego de nosotros hizo una iglesia, una comunidad que hemos denominado Tabernáculo de la Fe para tener una identidad ante el Estado colombiano. Lo que tenemos ahora, dice más adelante en el versículo 13, pero ahora en Cristo, escuche lo que dice el verso 13, pero ahora en Cristo, es decir, ahora que tenemos vida, porque repito, es en Cristo que tenemos vida. Si estamos en Cristo, ¿qué tenemos? Vida eterna, no como antes que estábamos sin Cristo. La pregunta que uno puede hacerse en este momento, ¿estás en Cristo o estás sin Cristo? Si estás sin Cristo, ¿dónde acude? Si Cristo no es tu Señor, si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no es el dueño de tu vida, estás sin Cristo. Pero si Cristo es el dueño de tu vida, es tu Señor, es a quien le obedeces, entonces estás en Cristo. Y si estás en Cristo, tienes la vida. Diferenciemos ese aspecto, entendámoslo. Lo que significa estar sin Cristo y lo que significa estar en Cristo. En Cristo tenemos entonces vida, esperanza. Hemos sido llamados por el Señor para ser pueblo de Dios. Fuimos hechos cercanos, dice la Escritura en el pasaje, en el versículo 13 que leímos. Y luego sigue diciendo, nos hizo como consecuencia un pueblo de Dios, que el pueblo de Dios siempre en la Biblia se manifiesta como un pueblo santo. Escuche lo que estoy diciendo, pueblo santo. Es decir, Dios nos rescató a nosotros de ese mundo sin esperanza. Por amor, nos llamó por amor para ser santos. Escúcheme, no nos llamó por amor para ir al cielo, nos llamó por amor para ser santos aquí en la tierra y en el cielo. Lo que vamos a hacer en el cielo, tenemos que empezarlo a vivir aquí en la tierra.
porque si no aprendemos a vivir aquí en la tierra como vamos a vivir en el cielo, vamos a tener dificultades. No, nos van a cerrar la puerta, no habrá entrada. Para aquellos que no quieren vivir en santidad, los que no quieren vivir en santidad no pueden entrar al cielo. Escúchenme, no pueden entrar al cielo, porque en el cielo no se hace lo que a nosotros nos da la gana. Una persona santa es una que vive para agradar a Dios. Si no vives para agradar a Dios aquí en la tierra, si yo no vivo para agradar a Dios aquí en la tierra, no tengo lugar en el cielo. Por eso Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. No es en el cielo que se va a hacer la voluntad simplemente. Se empieza a vivir en este mundo. Por eso el hilo conductor en todo el mensaje de salvación es amor y santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el hilo conductor en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios nos salvó a nosotros? ¿Por qué nos salvó? Por amor, porque de tal manera nos amó a nosotros. Cuando leímos el capítulo 1 y estudiamos el capítulo 1, nos dimos cuenta de que Dios nos bendijo, que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó en el amado, por amor y para vivir en amor. Pero nos escogió, ¿para qué? No para ir al cielo, nos escogió para ser santos. Por eso el hilo conductor en todo el Nuevo Testamento, escúchelo, en el pueblo de Dios, el hilo conductor en el tabernáculo de la fe tiene que ser amor y santidad. Si no vives una vida santa, no tienes por qué pertenecer al tabernáculo de la fe. Si no vives una vida de amor, no tienes por qué pertenecer al tabernáculo de la fe. Puedes ir, bienvenido, a ver si algún día aprende. Pero no podrás ser una persona que vas al tabernáculo de la fe por un año, por 10 años, 15, 20 años, pero al final te vas al infierno. Y eso es lo que no quiero. Y eso es lo que no deseamos. La intención de tener estas enseñanzas y de tener esta exposición es precisamente para que sepas a qué te llamó Dios, a qué nos llamó Dios. Nos llamó por amor y nos llamó para ser santos. Escríbalo. Ese es el hilo conductor en todo el Nuevo Testamento. Amor y santidad entonces debe ser la característica de las personas que se reúnen allá en el tabernáculo de la fe. En cualquier lugar donde haya un tabernáculo de la fe, o es mejor, en cualquier lugar donde haya una congregación cristiana, esas dos cosas tienen que florecer, tienen que manifestarse. Amor y santidad. Si esa congregación no vive en amor y es santa, no vive en santidad, no es pueblo de Dios. Escúcheme, puede ser miembro de una iglesia evangélica, pero Dios no te va a preguntar cuando termines tu jornada a qué iglesia pertenecías. ¿Eras de las asambleas de Dios? ¿Era bautista? ¿Era presbiteriano? ¿Era del tabernáculo de la fe? ¿Era de avivamiento? ¿Era de su presencia? ¿A qué congregación? No, Dios lo que va a tomar un pulso ahí en tu brazo, y si hay algo que dice Cristo, 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 entra. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue amor y santidad. Si Cristo palpita en nuestras vidas, entonces palpita el amor y la santidad. Esa debe ser la característica del tabernáculo de la fe. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes? Espero que hoy lo comprendas, porque solamente aquellos que viven en amor y que viven en santidad podrán estar preparados para hacer frente a las cosas que van a venir, porque esos que viven en amor y en santidad serán fieles. Y los que siguen al Cordero serán los fieles. Los fieles siempre estarán con el Cordero, y el Cordero, Jesucristo, estará con los que viven en amor y en santidad. Yo quisiera darles otra alternativa, pero no tengo, porque no es mío. Esto no es mío, es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, tengamos en cuenta eso, donde Dios nos alcanzó, y luego después cómo Dios comenzó a hacer una operación en nuestra vida para formar el tabernáculo de la fe. Lo que somos ahora, ya lo estoy mencionando precisamente en el versículo 13. Hermanos míos, somos pueblo de Dios junto con Israel. Dios no ha desechado para siempre al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ellos siguen siendo pueblo de Dios.
por la promesa. Ahora, si ellos viven como Dios quiere, no sé, no soy juez para hacerlo. Pero yo creo que dentro del pueblo de Israel hay mucha gente que fiel a sus principios que Dios estableció, podemos declarar que son pueblo de Dios. Dios siempre nos pasa a veces como le pasó a Elías. Cuando estaba ya, después de que tuvo el triunfo con los profetas de Baal y que descendió fuego del cielo y los consumió, entonces vino una amenaza de Jezabel y él salió huyendo para esconderse, para huir de Jezabel que venía tras él y iba a morir. Entonces, cuando Dios se le aparece en la cueva y le pregunta, ¿qué haces aquí? Dijo, es que he tenido un vivo celo por ti, porque yo solo he quedado como siervo del Señor. Y Dios le dice, no digas eso. Hay 7,000 en todo Israel que no han doblado sus rodillas a Baal. La verdad, hay un pueblo allá en Israel, en Jerusalén, o los judíos aquí en Bogotá o en cualquier parte de la tierra que son fieles a Dios. Y ellos y nosotros, aunque estamos separados, pero día tras día se está acercando, se está cortando la distancia. 1980, en el siglo pasado, tuve la oportunidad de ir a Jerusalén. Por primera vez en mi vida, con un grupo de la iglesia. Y muchos que me escuchan todavía se recuerdan que fuimos juntos. Llegamos a Israel y una sorpresa, en ese momento se estaba formando, no supimos cómo fue, se estaba formando la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Un año más tarde viene Johan Kof para decirme, pastor, hemos sabido de usted que usted tiene amor por Israel. Pastor, queremos que tú dirijas la embajada en Colombia. De Johann Lukov se llamaba, alemán. Y me dijo, quiero que usted decida, que acepte nuestra invitación. Dirija la embajada en Colombia. Desde ese entonces he estado dirigiendo la embajada de Colombia, pero la relación que tuvimos en Israel al principio fue muy difícil, porque los judíos, cuando hacíamos las marchas en las calles, cuando hacíamos las reuniones, cuando sabemos que eran cristianos, nos escupían en la cara. No nos querían ver para nada. Tenían motivos porque, por un lado, los cristianos representados en la Iglesia Católica los habían tratado de marranos y los expulsaron. Inclusive algunos cristianos luteranos los declararon gente indecente porque no se rendían a su doctrina, a la enseñanza que tenía. Y luego más tarde, un pueblo cristiano como Alemania decidió eliminarlos del planeta. Así que la barrera era grande, muy inmensa la barrera. Y nosotros en la embajada decidimos acortar esa barrera, empezar a angostar, a hacer desaparecer esa pared que había intermedio entre nosotros. Y hoy tenemos una relación muy cercana y llegará el día en que todo Israel levantará sus ojos al cielo y verán al Mesías, verán al que traspasaron, como dice en Romanos capítulo 11, y se rendirán a Jesús. Y estamos. Pero ese día llega. Pero somos un solo pueblo con el pueblo de Israel. Hermanos, hay algo maravilloso que está sucediendo. No hay lugar en el pueblo de Dios para el antisemitismo. Hay muchos cristianos que cuando se les habla de los judíos, de lo que sea, dicen, ay, ¿a mí qué me importa esa gente? Que se acabe, que se muera. Bueno, es el espíritu antisemita que se creó en la tierra hace mucho tiempo, pero cuando yo soy cristiano, ese espíritu en contra de Israel desaparece y comenzamos a amarlos porque son amados por Dios. ¿Cómo puedo yo aborrecer a alguien que Dios ama? No tiene razón. Por eso tenemos que vivir, somos redimidos por amor, tenemos que vivir en amor con nuestros hermanos y con los judíos también. Y vivir como consecuencia, como dije, amor y santidad. No hay lugar entonces para el antisemitismo en la iglesia del Señor. La amistad entre judíos y gentiles ha desaparecido. Dice el verso 14 y al verso 16, porque Él, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Escúcheme, ¿qué hizo Dios? De judíos y gentiles, de judíos y los que no éramos judíos, hizo uno, dice el versículo 14, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, es decir, las ceremonias que había, no la ley moral, la ley que tenía que ver con
con los ritos que se tenía que hacer, los sacrificios, etcétera, las lunas. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 16 y 17, nos dice algo muy particular. Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, nueva luna o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, Dios desapareció y hoy pues no tenemos que juzgarlos a ellos, ni ellos tienen que juzgarnos a nosotros porque no guardamos el Shabbat. No tienen que juzgarnos porque no guardamos las nuevas lunas. No tenemos temor de que nos juzguen. Tampoco nosotros debemos juzgarlos a ellos. Nosotros somos redimidos. Si sabes cuándo se reúne el pueblo judío porque no tienen a Cristo, es el Shabbat, lo que llaman el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana. ¿Sabe cómo se conoce una persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo? Porque tiene vida y ahora se reúne el día que Cristo resucitó entre los muertos, el primer día de la semana. Hay una enseñanza maravillosa en eso, pero no es mi tema en este momento. Simplemente Jesús, por su muerte, mató, sacrificó, acabó con las enemistades entre judíos y gentiles, y ahora somos un solo pueblo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la cruz. No debe haber enemistad con los judíos, ni entre nosotros tampoco. Escúcheme, si no hay enemistad con los judíos, menos entre el pueblo de Dios. Es una tristeza cuando hay en las congregaciones hermanos que no se tratan con otros, porque tal vez los injuriaron, porque tal vez les hicieron daño, o porque escucharon algún chisme, o por cualquier cosa. Pero ya se termina la relación. No, las enemistades fueron crucificadas en la cruz. No hay enemistad, porque el amor de Dios vive en nosotros. Amor es muy importante. Hermanos, tenemos que recordar, como se dice la frase, un pueblo unido jamás será vencido. Mientras que día tras día los judíos y los gentiles unidos hagamos frente al mundo, seremos más que vencedores. Ese es el poder de la unidad. El nuevo orden mundial, como dije, fracasará. Por eso les invito a que recuerden, lean Apocalipsis capítulo 17 y el capítulo 18 y ya van a encontrar una observación muy interesante que tengo en este pasaje que estoy leyendo en el tiempo que me queda un poco de tiempo todavía. Cuando llego al versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vino él a Jerusalén, a Éfeso. Vino él a la Odisea, vino Jesús a las iglesias de Asia Menor, vino él a Colombia, vino al tabernáculo de la fe. ¿Y por qué digo entonces que esta carta es para el tabernáculo de la fe si él no ha venido acá? Escuche, vino, dice la palabra del Señor, verso 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cómo ha venido a nuestro medio, al mundo gentil? ¿Cómo vino a los Estados Unidos? ¿Cómo vino a Rusia, a Francia, a todas partes donde se predica el Evangelio? ¿Cómo vino? ¿Sabe cómo vino el Señor a nuestra amada América Latina, por ejemplo? Por medio de los líderes que Dios envió, a los que llamó para traer el Evangelio y los dejó encargados de su grey aquí en la tierra. Ese es el ministerio pastoral. Vino a través de aquellos que me trajeron el Evangelio a mí y ha venido a través de mí a aquellos que yo les llevo el Evangelio, como ustedes en este momento. Somos instrumentos de Dios, somos heraldos del Señor, y a través de los pastores que cuidan la grey, Él vino aquí a Colombia y ha venido al tabernáculo de la fe. Escúcheme, pero por medio de los redimidos por su sangre, también el Señor va a los que no conocen al Señor. Dios te escogió a ti, te llamó a ti para que lleves el mensaje de Cristo, para que no te avergüences del Evangelio. Y entonces ellos puedan decir, Jesús vino a mi corazón. ¿Cuándo Cristo vino a mi corazón? ¿Cómo vino? A través de un mensaje que yo escuché. Leí la palabra, también vino por la palabra. Hay tantas formas como Dios viene a nosotros, pero principalmente por los pastores que edifican, capacitan y equipan al pueblo de Dios. Yo estoy aquí para edificar, para capacitar,
para equipar al pueblo de Dios, no para entretener a los santos hasta que mueran en gracia de Dios. Los redimidos proclaman entonces el mensaje de redención. Todos, judíos y gentiles. La iglesia, dice el versículo 17 y 18 ahora, dice, porque por medio de Él, de Jesucristo, escuche, ¿medio de quién es Él? Jesucristo. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Ya no hay barreras entre judíos y gentiles y juntos podemos entrar en la presencia del Señor. Así que ese es el segundo punto que tenemos. El tercer punto que quiero mencionar es su propósito eterno que se realiza en nuestra vida. Leo nuevamente el verso 18, porque por medio de Él tenemos entrada los unos y los otros al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos míos, primero tenemos entrada por Cristo al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al cielo, dijo, nadie va al Padre. Por Jesucristo tenemos entrada al Padre. En segundo lugar, por Jesucristo, y esto me fascina. Verso 19, escuche lo que está diciendo el verso 19 que me encanta. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo hemos llegado a ser miembros de la familia de Dios? ¿Cómo soy hijo adoptado? Y ahora, como hijo adoptado en Jesucristo, ser heredero y coheredero con Él de todos los bienes celestiales. Escuchen, por Jesucristo vino, entonces llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Es lo que hemos llamado el PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. Ese propósito permanecerá para siempre. Entonces, como iglesia unidos y como pueblo del Señor unidos entre judíos y gentiles, hermanos, ese es una unidad que nadie nos puede desbaratar. Si el tabernáculo de la fe, somos todos un solo pueblo, un solo equipo, una sola familia, parte de la familia de Dios, nadie nos podrá vencer. Nadie entregará a muerte a su hermano. Nadie despreciará a su hermano. Nadie deseará el mal para su hermano. Juntos podremos ser vencedores. Y les llamo en el nombre del Señor Jesucristo para que vivamos la unidad de nuestra vida. Sin Cristo, sin Él, no es posible la unidad ni la reconciliación. Démosle gracias a Dios por Jesucristo, porque Él hizo posible lo imposible. Pero además de eso, nos dice algo muy interesante. Escuche, hermano. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo santo somos nosotros. Hermano, déjeme decirle, la iglesia no es el edificio que queda en la calle 118 con carrera 20. Esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Allá en ese lugar tampoco es el templo santo de Dios. Claro que es un lugar santo, claro que sí, porque es dedicado al Señor. Ese edificio que queda en la carrera 20, número 118-34, es donde se reúne el templo santo. ¿Quién es el templo santo? Nosotros los redimidos, la iglesia, esa parte del cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra. Ahí se reúne el templo de Dios. Cuando nos reunimos para adorar al Señor Jesucristo en ese lugar, hermanos míos, es el templo el que está reunido. No en el templo, sino el templo en la casa de Dios, dijéramos. Ahí se reúne la iglesia. Es un nombre especial para la iglesia. Se llama Templo Santo. ¿Recuerda? Estamos hablando de amor y ¿qué? Y santidad. Descubrimos entonces una verdad que fluye en todo el propósito eterno. En el PESI
vive toda esa, se ve toda esa línea muy especial que hemos llegado a ser con judíos y gentiles, la iglesia de Jesucristo. Qué hermosa verdad. Hermanos, para concluir, quiero decirles, somos redimidos por amor y fuimos escogidos para ser santos. Escuche, ¿qué dice Efesios 1:4? Que Dios nos escogió para ser santos. Redimidos por amor, diga conmigo, soy redimido por amor en el amado, en Jesucristo, para vivir en amor. Pero fui redimido para ser santo. Amor y santidad es el hilo que va en toda la historia de la iglesia y tiene que ir en toda la historia del tabernáculo de la fe. Así debemos ser conocidos, por ser un pueblo que nos amamos, que amamos a Dios, que amamos a nuestro prójimo, que vivimos en amor, pero a la vez no solamente vivimos en amor, sino que vivimos santos. Somos santos, es decir, vivimos para agradar a Dios. Una persona que no vive para agradar a Dios no es santa, aunque lo lleven a los altares después de que se muere. Eso no existe. En la Iglesia Católica existe eso, pero no, los santos son aquí en la tierra. Aquellos, ¿quiénes son santos? Aquellos que deciden vivir para agradar a Dios. Hermano mío, te hago el llamado. Decide en este día vivir para agradar a Dios y ser santo como consecuencia. Y decide decirle, Señor, gracias porque por amor me redimiste en Cristo, en el amado, y me llamaste a vivir una vida de amor. Amor y santidad será la característica del pueblo de Dios. ¿Dices amén? Diga amén, porque vivimos en amor y santidad. Que no se olvide esa verdad, como decía el hermano José Batista. Si de todo lo que se le ha dicho se les olvida todo y se acuerdan de eso, no importa lo que se les olvide, con tal de que aprendan que somos llamados a vivir en amor y en santidad. Amor y santidad es el hilo que está en toda la iglesia. Es la característica de un pueblo que es redimido por la sangre de Jesucristo. Hagámonos la pregunta, ¿realmente estamos experimentando esa verdad? Y si no lo estamos experimentando, arrepintámonos, pidámosle perdón al Señor y decidamos vivir en amor y en santidad. Así debe de ser conocido el tabernáculo y la fe. No por los cultos, no por las luces que tiene, no por los equipos que llega a conseguir, no por el nuevo edificio que tiene, no, por eso no. Porque en cualquier lugar el amor y la santidad fluye en tu vida y fluye en la mía. Para terminar, les quiero dejar una tareita sencilla, bien simple. Léanse el Salmo 139, anótenlo, Salmo 139, versículos 23 y 24. Y a la luz de esa porción de la Escritura, examínase y pídale al Señor que te ayude y que te conduzca. Oremos, hermanos. Señor, te doy infinitas gracias por haberme permitido profundizar en esta exposición de Efesios. Ahora ya en el capítulo 2, Señor. En el próximo fin de semana, el próximo día del Señor, entraremos al capítulo 3, Señora mía. Pero que no se nos olvide, ya trabajamos el canto de redención, el canto del Cordero. Hemos trabajado aquello que, cómo tú nos encontraste como individuo, y hoy estamos escuchando cómo nos encuentras, cómo nos realizas como iglesia, no como individuos, como iglesia, para vivir, para agradarte a ti, Señor. Ahora, prepáranos para el próximo primer día de la semana, capítulo 3 de tu palabra. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Te bendigo, Padre Celestial. Amén. Amén, mi amado hermano, hermana. No se te olvide leer el Salmo 139, versículos 23 y 24. Felicidades, les amo con todo el corazón. Bendiciones. En su nombre, Señor.